buenas tardes para todos. Bienvenidos. Doctor Giorgio Gabriele, la amiga Janet Rosenbaum, eh, María Laura Neurojoin. Por favor, díganos desde dónde nos escriben. Entiendo el doctor Giorgio de Estados Unidos. Janet, entiendo que está en Caracas. María Laura, supongo que es médico, a lo mejor neurocirujano. Bienvenida. Escríbanos desde dónde nos están viendo, por favor. Bueno, les recuerdo el día de hoy, en unos minutos vamos a contactar a nuestra invitada que está en España, la licenciada Andrea Torres. El tema de hoy es el síndrome de intestino irritable e intolerancia a la fructosa. La licenciada Andrea Torres pues, es coach nutricional, graduada de la Universidad Complutense de Madrid y es experta universitaria en la microbiota intestinal de la CEU Cardenal Herrera Orio. Es licenciada en matemáticas y ella misma es una paciente intolerante a la fructosa. Gracias a la doctora María Laura, aquí vemos ya que nuestra invitada está conectada. Pronto la vamos a llamar para que se una y nos hable sobre este tema tan interesante y que probablemente es desconocido para muchas personas. Bienvenida a la señora Raquel Reyes. Por favor, coméntenle a sus amigos que tenemos hoy este Instagram Live con la licenciada Andrea Torres, coach nutricional de la Universidad Complutense de Madrid, España, a quien vamos a contactar dentro de poco. El tema intestino irritable e intolerancia a la fructosa. Buen saludo para ustedes, señora Raquel. Sí, es así, doctora María Laura. La microbiota intestinal es el presente y el futuro. Y hay ahorita lo que se llama la nutrición por precisión. Esta noche les invito también a los que puedan, según su uso horario. Vamos a las 7:30 del este de los Estados Unidos. Con la doctora María José Navas vamos a hablar de la alimentación, la nutrición cetogénica y sus beneficios. Bienvenido Edwin Torres, allá en Caracas, de Tonosalud. En unos minutos vamos a estar contactando a nuestra invitada, la licenciada Andrea Torres, coach nutricional graduada de la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en matemáticas y experta universitaria en microbiota intestinal por la Universidad CEU Cardenal Herrera Orio en España. Desde el 2014 la licenciada Andrea tiene su tienda de Amalí. Bienvenida María del Mar Muñoz, allá en España. Gracias por conectarse. Avisen a sus amigos que tenemos hoy intestino irritable, intolerancia a la fructosa con la licenciada Andrea Torres desde Madrid, España. Vayan anotando sus preguntas. Un buen saludo para ti, Mar. Bienvenido a Noli-MCA, por favor, ZA. Por favor, díganos de dónde nos escriben. Ya la doctora María Laura especificó. Y bueno, va a ser interesante el tema de hoy porque el intestino irritable, pues muchas personas pueden padecer de él y no saberlo, ¿no? Sobre todo un conjunto de síntomas muy generales e inespecíficos donde hay personas que pueden tener dolores abdominales tipo cólico cuando están sometidas a grandes cargas de estrés. Por Argentina, dice buenos días, es Argentina la señorita Noli y nos escribe desde New Jersey. Bueno, bienvenida. Avísele también a sus contactos, sus amigos, que hoy la licenciada Andrea Torres va a hablar del síndrome de intestino irritable e intolerancia a la fructosa. Vamos a colocar por aquí el título para que esté claro y vamos a esperar que se unan más personas para llamar a nuestra invitada del día de hoy, que es experta en microbiota intestinal, en esa comunidad de bacterias que es el presente y el futuro, como dice la doctora María Laura. Sobre todo ahora los neurólogos que antes no podían hacer nada una vez que diagnosticaban enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Bienvenida, señora Rosana. Díganos de dónde nos escriben. Hoy estamos hablando de síndrome de intestino irritable e intolerancia a la fructosa.
con la licenciada Andrea Torres de Madrid, España. De acuerdo, entonces ella es coach nutricional de la Universidad Complutense de Madrid. E igualmente licenciada en matemáticas y es experta en microbiota intestinal por la Universidad CEU Cardenal Herrera Orio. Y tiene la tienda de Amalí, sobre todo para pacientes con intolerancia al azúcar de las frutas. Así que bueno, bienvenidos todos. En todos unos minutos la vamos a contactar. Pueden ir ya haciendo también sus preguntas, anotando sus preguntas, aparte de las que le vamos a hacer aquí a la licenciada en unos minutos. Y este es el tema de hoy, está aquí en este escrito allí, síndrome de intestino irritable, intolerancia a la fructosa. Pues tal vez muchos de ustedes cuando tienen estrés tienen síntomas a nivel abdominal, tienen esos dolores, esos retorcijones tipo cólicos, ¿verdad? Inclusive pueden notar cambios tal vez en la composición en sus deposiciones, en el olor de las deposiciones, a veces pueden estar acompañados o no de sangre o tal vez de mucosidad, o tal vez si usted tiene alguna intolerancia alimentaria, pues el día de hoy vamos a conversar de este tema, que es el síndrome de intestino irritable. Comenten entonces sus amigos, que hoy estamos con la licenciada Andrea Torres desde Madrid, España, y aquí el doctor Italo Gabriele desde Florida, Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos. Bien, entonces la doctora María Laura, microbiota intestinal, correcto. Saludos a Edwin Torres. Y la persona Rosana Sayek, díganos de dónde nos contacta. Bueno, sin más preludios, vamos a llamar a nuestra invitada, que ya van a ser las 2:30 aquí en la costa este de los Estados Unidos y las 8:30 ya en Madrid, España, ¿verdad? Vamos a ir contactando a la licenciada Andrea Torres. Bien, ya la estamos llamando para que se agregue. Ella es la protagonista del día de hoy. Hola Hola, Andrea, bueno, buenas noches allá buenas españolas, tardes. aunque haya sol por allá, ¿verdad? Sí, sí, todavía queda un ratito. El verano europeo, el verano español. ¿Cómo has estado, Andrea? Muy bien, gracias y gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo de nuevo en un directo. No, el gusto es nuestro. Pero bueno, hoy el tema es el síndrome de intestino irritable e intolerancia a la fructosa. Y comenzamos con la pregunta, ¿qué es intestino irritable? Y invitamos a las personas a que eh, le digan a sus amigos que estamos hablando de este tema el día de hoy. A algunos les puede interesar por problemas de salud. Eh, Así que, ¿qué es el intestino irritable? Bueno, el intestino irritable es un síndrome. Bueno, aquí en España antes lo llamaban colon irritable, luego pasó a ser intestino irritable en general, y afecta a bastantes personas. Es complejo porque afecta al eje intestino-cerebro, entonces está relacionando de nuevo una vez más pues todo lo que es síntomas digestivos con síntomas o con problemas como estrés, ansiedad, depresión y demás, ¿no? Entonces es un conjunto de síntomas que relacionan tanto un dolor de tripa o ir al baño mal con unas veces con diarrea, otras veces con estreñimiento, dependiendo de cómo te encuentras y demás, asociado a un estado emocional. Es un conjunto entonces de síntomas y sobre todo hay relación a nivel abdominal o no necesariamente se da a nivel abdominal. Sí, sobre todo a nivel abdominal. Ahí es cuando ya se diagnostica, claro. Cuando se diagnostica. Y básicamente tiene que ver con el colon o también puede comprometer el intestino delgado. También compromete al intestino delgado. O sea, realmente por eso aquí se cambió de colon irritable a intestino irritable, ¿no? Porque realmente está afectando a todo el intestino. Es un desequilibrio a nivel global. Entendemos esa parte. ¿Y qué es la intolerancia a la fructosa?
Bueno, pues la intolerancia a la fructosa realmente es una mala absorción. No hay que confundirla con la intolerancia hereditaria a la fructosa, que ya es otro tema completamente distinto. La intolerancia a la fructosa de la que vamos a hablar hoy es una intolerancia como la lactosa y afecta precisamente, como decías tú antes, al azúcar de las frutas, ¿no? Bueno, pues por alguna razón que quiero comentar más tarde, eh, nuestro cuerpo no está absorbiendo ese azúcar, no está absorbiendo la fructosa y por tanto se tienen síntomas digestivos, se tienen lo que decíamos antes, gases, dolor abdominal, ir mal al baño, etcétera. Entonces, como que ha aparecido un poquito más recientemente la intolerancia a la fructosa. Antes todo se diagnosticaba con intestino irritable y ahora bueno, pues ha aparecido esa intolerancia que está interesante la Eso es bueno, situación. entonces, para los que nos están escuchando hoy, el tema es intestino irritable, intolerancia a la fructosa. Antes se conocía como colon irritable, pero entonces, según lo que nos está diciendo la licenciada Andrea, no solamente es el colon, sino también se afecta el intestino delgado. Y hablando de la intolerancia a la fructosa, pues hay entonces una mala absorción del azúcar de la fruta, pero no solamente, hay que aclarar que no solamente la fructosa está en la fruta, sino que también ahora en la industria alimentaria, sobre todo en los Estados Unidos, pero a nivel mundial, el jarabe de maíz alto en fructosa es realmente un gran problema, ¿no? Sí, es verdad que en Estados Unidos se usa muchísimo más la fructosa. Ese jarabe de maíz de alta fructosa que tú comentas, aquí antes no se utilizaba. A partir de no sé qué año, hace como 10 años o un poco menos, lo están utilizando pero con otro nombre. La Unión Europea tiene otro nombre y se llama jarabe de glucosa fructosa. Cada vez aparecen más productos, pero es cierto que aquí la regulación no permite la misma cantidad en un producto final que como puede ocurrir en Estados Unidos. Pero bueno, que realmente la fructosa no es solo o no está solo en las frutas, también está en algunas verduras o en bastantes verduras, está en el azúcar normal, ¿no? En el azúcar de mesa y también añadido como fructosa pura. Muchas veces aquí lo añaden como fructosa, lo pueden añadir como inulina. Bueno, muchas formas tienen para los productos que se venden, ¿no? Fuera de lo que está de forma natural. Entendemos. Y esa jarabe de maíz alto en fructosa, entonces en España se conoce como, o en Europa, como glucosa fructosa, y eso proviene de transgénicos también, como aquí en Estados Unidos, viene de organismos modificados genéticamente. O... Ahí siempre tenemos la misma duda. Yo juraría que no están permitidos los transgénicos en la Unión Europea. Lo que no sé es cuál es el origen de este jarabe de glucosa fructosa, pero los transgénicos aquí no están permitidos. Sí, bienvenido también a los que nos están escuchando, también al profesor Juan José Rosales allá de Argentina. El tema de hoy, intestino irritable, intolerancia a la fructosa, con la licenciada Andrea Torres. Sí, pues aquí en Estados Unidos la industria alimentaria desde hace muchos años, el jarabe de maíz alto en fructosa ha sido un gran problema porque ha aumentado vertiginosamente los índices de lo que se llama el hígado graso no alcohólico. Antes sabemos que por el alcoholismo, pues una manera de protegerse del alcohol, el hígado produce entonces grasa y ahora pues una gran cantidad de personas cuando van a hacerse un ecosonograma abdominal encuentran que tienen un hígado graso generalmente debido al consumo de fructosa, ¿no? Que ha sido que es Sí, un gran problema y además también por los problemas que ocurre con la fructosa que hace que no tengamos saciedad y que sigamos comiendo, ¿verdad? Que no nos da ese nivel de saciedad que también no activa a la leptina, que es la hormona de la saciedad. Pero hablando un poco del tema, ¿cómo se relacionan el intestino irritable y la intolerancia a la fructosa, ese azúcar de las frutas? sí. Bueno, realmente, como te comentaba antes, hablo de España, porque no conozco, pero por lo que estoy viendo también en Latinoamérica ocurre igual, ¿no? El síndrome de intestino irritable es el típico saco roto que decimos aquí, que cuando ya no saben cómo diagnosticarte y obviamente hay un episodio relacionado con algún tipo nervioso, ya sea estrés o sea, bueno, pues un problema emocional, lo que sea, siempre se diagnostica
como hemos comentado antes, por el tema de las deposiciones, por el tema de los dolores, directamente como síndrome de intestino irritable y no se estudia más. No hay ningún tipo de estudio que diga, pues tienes efectivamente este síndrome, ¿no? Entonces, absolutamente todos los intolerantes en algún momento de nuestra vida nos han diagnosticado con esto. A cualquiera, ya no hablo de fructosa, hablo en general. ¿Qué pasa? Que es cierto que la intolerancia a la fructosa se conoce menos, se ha empezado a diagnosticar hace muy poco y parece estar muy relacionada. Por los últimos estudios, aunque por supuesto falta muchísimo todavía, es todo muy reciente, pero los últimos estudios están diciendo que cerca del 40% de las personas que ya están diagnosticadas con síndrome de intestino irritable tienen intolerancia a la fructosa. Es decir, hay una relación bastante directa. Como falta todavía investigación, tampoco se puede decir muy claro. Yo, vamos, si por mí fuera, yo me elevaría ese porcentaje al 90%, porque desde luego todo lo que voy escuchando, todo lo que voy leyendo y todos los pacientes también que me llegan a mí, siempre les han diagnosticado o han sido diagnosticados en algún momento de colon irritable, ¿no? El problema real detrás de todo esto es la inflamación que hay a nivel de intestino. Ni el colon o el síndrome de intestino irritable ni la fructosa son realmente la causa de los síntomas. La causa de los síntomas es una inflamación que hay detrás. Un intestino que está pues, completamente desequilibrado, con una microbiota desequilibrada y que obviamente no están funcionando bien las cosas y provocan este tipo de síntomas. O sea que casi los estudios reales tendrían que irse un paso previo todavía a una intolerancia a la fructosa o a un intestino irritable. Si yo manejaba una estadística que estuve revisando el tema, se dice en Estados Unidos entre 7 a 20% de la población, pueden hablarse de unos 60 millones de norteamericanos que sufren intestino irritable, pero este diagnóstico, Andrea, pero para que las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son los síntomas y cómo se llega al diagnóstico? ¿Es de exclusión? ¿Es después de descartar muchas condiciones? ¿Es un trastorno funcional del intestino? ¿O hay algo motor, algo en el movimiento, en la motilidad? Hay un poco de todo. Aquí normalmente el procedimiento habitual era llegar al médico con ciertos síntomas, con inflamación abdominal, dolor, gases, periodos alternando de diarrea con estreñimiento, que se repiten, ¿no? Realmente creo que ese estudio Roma es el que especifica efectivamente cómo se tiene que diagnosticar, ¿no? Y tienen que ser más de 6 meses, que los síntomas hayan ocurrido, bueno, una serie de cosas. Y aquí, pues, lo habitual era que te hicieran una ecografía para ver bien qué podría ser, una colonoscopia, una gastroscopia, y cuando todo esto sale perfecto, que en la mayoría de casos sale bastante bien, pues entonces ya directamente te dicen que tienes síndrome de intestino irritable. O sea que más que todo estábamos hablando entonces de un trastorno funcional, no se encuentra nada anatómico, sino es más bien en el funcionamiento, en la fisiología del intestino, no hay nada orgánico. Influirá entonces el estrés, las emociones, cómo reacciona uno ante el día a día. Y el estado de cómo está la microbiota. El problema es que ese tipo de pruebas no llegan a verla. Si la vieran, yo estoy segura que, que hubiera algo que... Pero claro, el problema es ese. A nivel general está todo perfecto, pero claro, la microbiota está mal, el intestino está mal, la barrera que está separando el intestino de lo que es la digestión y todo, está siendo permeable. Entonces están entrando parásitos, están entrando sustancias que no deben entrar, genera inflamación, el sistema inmune ataca y todo va así. Pero claro, a nivel de pruebas no se puede ver. Estamos hablando de intestino irritable, intolerancia a la fructosa. Estamos llegando entonces a la conclusión de que es un trastorno funcional que estudios diagnósticos como la colonoscopia o la endoscopia digestiva superior pues no van a hallar nada y que es muy importante entonces ver el conjunto de cosas como está el equilibrio de esa comunidad de bacterias intestinales que ahora es tan importante que se está viendo porque Hipócrates ya lo sabía 4 siglos antes de Cristo, de que la salud empieza en el intestino y cómo nos afecta la alimentación, los alimentos procesados, cómo nos
afectan las emociones, nos afecta el estrés, la manera como reaccionamos a las cosas, ¿verdad? La carga de trabajo, la carga de toxinas. Pero ¿cuáles serían las causas y los factores predisponentes para el intestino irritable y la intolerancia a la fructosa? Bueno, pues realmente lo que estabas comentando, el estado emocional, el estado en el que se vive habitualmente, ya sean, ya no puntualmente estrés, ¿no? Sino en un estrés continuado o en una emoción negativa que no se ha sabido gestionar, continuada, todo eso está afectando directamente. También la forma de comer, por supuesto. O sea, ya ni siquiera es eh, comer más o menos sano, sino que es que la mayoría de personas eh, tienden a la alimentación ya procesada o a comida rápida, o que eso va minando cada vez más la barrera intestinal, ¿no? Entonces, por un lado la alimentación, por otro las emociones están afectando directamente, pero lo que está claro es que hay un factor genético también y que influye muchísimo la sensibilidad personal, ¿no? La sensibilidad de cada uno pues a los síntomas. Claro, ahí entonces hay una parte también importante que es la parte psicológica, mental, emocional. Las personas cuando llegan a hacer técnicas de meditación, yoga, relajación, llegan a mejorarse por completo del intestino irritable o hacen tai chi, por ejemplo. Se mejora muchísimo, pero el problema del intestino irritable y de la intolerancia a la fructosa, que para mí ya digo, casi deberían ser equivalentes, eh, el problema es que no puedes solo controlar una cosa, no puedes solo basarte en la alimentación y hacer la alimentación perfecta, pero no hacer ni caso al estrés, ¿no? O no puedes solo hacer tai chi o hacer meditación y llevar esto bien, pero no llevar bien la alimentación. O sea, si no se gestiona todo bien a la vez, siempre se cae de nuevo en síntomas, ¿no? Pero como decía antes, no es solo el intestino irritable o la intolerancia a la fructosa, es que realmente hay que estudiar de dónde está viniendo eso, por qué se está generando eso. Claro, Aparte de la hay un alimentación. conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto de cosas, no es solamente relajarse, pero también entonces alimentarse de la manera adecuada, ¿no? Que por aquí ya tenemos dos preguntas. Saludos al señor César Campos de México que nos está viendo. Hoy el tema de síndrome de intestino irritable, intolerancia a la fructosa, y precisamente cómo se llega entonces, si es un trastorno funcional, si no encontramos nada orgánico en las biopsias, en una endoscopia digestiva superior o en una colonoscopia, ¿cuál sería cómo se puede diagnosticar, aparte de la parte clínica y de los síntomas, qué exámenes deberían realizarse para poder diagnosticar intestino irritable e intolerancia a la fructosa? Sí, para el intestino irritable, como decía antes, no hay pruebas directamente, ¿no? Y ya digo que el intestino irritable mm, está claro que ocurre, está claro que existe, pero no es la causa de nada. Por tanto, quedarse con un diagnóstico de intestino irritable no va a solucionar a la persona nada. ¿Qué pruebas hay para la intolerancia a la fructosa? El test de hidrógeno expirado. Ese ya existe, ya se está utilizando y consiste en ingerir un líquido que ya contiene fructosa o sorbitol, o incluso fructosa y sorbitol, estar soplando durante 4 horas y se estudia la curva de los gases que se generan, tanto hidrógeno como metano. Ahí es donde se puede ver si hay una intolerancia a la fructosa real. Y aún así, haciendo esta prueba y teniendo un diagnóstico de verdad de que hay intolerancia a la fructosa, todavía estaría mucho más interesante y sobre todo para la salud de la persona poder hacerse más pruebas para saber por qué se ha generado esa intolerancia a la fructosa. Puede venir perfectamente de un sobrecrecimiento bacteriano, puede venir de que haya un exceso de hongos o parásitos, cualquier cosa, ¿no? Porque lo que está diciendo esa prueba es que la fructosa no se está absorbiendo bien, pero si no se está absorbiendo bien es porque el intestino ya está inflamado por alguna razón. Claro, debemos recordar que la fructosa, para los que nos escuchen y no manejan la terminología, es el azúcar de las frutas, y cuando la licenciada habla del hidrógeno expirado, es hidrógeno en aliento, ¿no? Eh, y esa intolerancia puede ser, por ejemplo, una persona que ha tenido muchos cursos de antibióticos, pues va a matar las bacterias malas, pero también las bacterias buenas que están en el intestino, esa comunidad de bacterias que forman parte de la microbiota intestinal, y al alterar esa microbiota,
esa malabsorción de la fructosa podría ser algo secundario, ¿verdad? No necesariamente algo primario, una consecuencia y no la causa. Eh, y si la alimentación, por ejemplo, una persona consume mucha azúcar, pues en esa población de bacterias y de levaduras, si consume azúcar, pues la cándida, que es el hongo que está en pequeñas cantidades, empieza a crecer en muchas cantidades y crea también esa ansiedad por comer también, ¿no? No sé si la cándida también produce alguna intolerancia a la fructosa. Sí, hay diagnósticos, o sea, hay bastantes personas que tienen varios diagnósticos, fructosa y cándida, fructosa y sobrecrecimiento, la mayoría, fructosa y siempre, siempre, siempre. Tú mencionas que el intestino irritable, un 40% de las personas tienen intolerancia a la absorción de la fructosa. Has dicho que pudieran casi que pensar que son equivalentes, ¿no? Eh, Esa intolerancia al azúcar de las frutas es algo ya genético, que tú dices, o es algo que es adquirido. Ambas. Tiene pinta de que es ambas. La genética influye, lo hemos comentado también alguna vez. La genética y los primeros años de vida y la alimentación de después. Cómo ha sido el parto, si has tomado leche de tu madre o no, etcétera. Todo eso ya va formando tu microbiota intestinal, ya va formando las bacterias. Después, el ritmo de vida que lleves, la alimentación, si estás haciendo deporte, sino todo eso va construyendo la microbiota. Por tanto, la genética te está influyendo también. En muchos casos, por ejemplo, yo me estoy encontrando con pacientes que ya tienen en los padres algún tipo de intolerancia. No tiene que ser exactamente la misma, pero hay una mala absorción. A lo mejor los padres tienen lactosa y mi paciente tiene fructosa. O, ¿no? Entonces, la genética está influyendo, pero claro, da la cara más rápido o afecta mucho más dependiendo de las decisiones que se tomen después con todo esto, ¿no? La alimentación y todo. Entonces, la genética siempre va a estar ahí presente y y luego el ritmo de vida que se tenga. Entonces, por supuesto, se puede producir por lo que estábamos comentando, por un exceso de cándida o por un sobrecrecimiento bacteriano, que es lo más habitual. Entonces yo digo que para mí sí que deberían, digo que todavía tenemos que estar pendientes de estudios, ¿no? Pero para mí sí que deberían ser equivalentes porque parece que la fructosa es el azúcar que más cuesta absorber cuando se tiene un intestino en disbiosis. Cuando hay una disbiosis intestinal, parece que la fructosa es el que provoca esos síntomas tan comunes que antes directamente metían en el saco de intestino irritable. Recordemos que disbiosis es un desequilibrio en la comunidad de bacterias intestinales, pero también hablaste de la prueba con el sorbitol. Yo tuve recientemente un webinar sobre el azúcar dulce veneno y hablamos un poco de los azúcares polialcoholados, aquellos azúcares que tienen el grupo hidroxilo o OH y que también pues vemos que lo que el cuerpo no pueda reconocer como propio, porque está en la distinción entre el cuerpo lo que dice, bueno, ¿este es de mi casa o no es de mi casa? Cuando llega alguien a tu casa y dice, oye, ese es como que es mi primo, de lejos, ah, sí, sí es mi primo, lo dejas entrar. Pero cuando ves a alguien y dice, oye, se parece a mi primo, pero y viene para acá, no, pero no es mi primo, una persona extraña, ¿verdad? Entonces, esos azúcares polialcoholados o esos edulcorantes también, los azúcares artificiales, el aspartame, la sucralosa, la sacarina sódica, que sabemos que produce cáncer desde el año 1970, cáncer de vejiga, no son reconocidos por las bacterias del intestino. Y dice, bueno, ¿y quién es este? ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, eso también produce intestino irritable, esos azúcares polialcoholados y los azúcares artificiales. Sí, claro, o sea, si la persona está tomando ese tipo de edulcorantes es en general porque ha decidido dejar el azúcar pero no ha querido cambiar el tipo de alimentación, entonces está tomando de nuevo alimentos procesados, galletas, cereales, dulces, con la etiqueta sin azúcar que parece que es mejor y que si no nos cuentan lo que acabas de decir, pues para ti es mucho más sano porque no tiene azúcar, pero realmente sí con el mismo tipo de alimentación. No se está
no está cambiando hacia voy a volver a lo natural o voy a acostumbrarme al sabor real de las cosas, voy a disfrutarlo, que si alguna vez quiero algo más dulce, pues utilizo esto de forma puntual o como sea, pero realmente siguen el mismo ritmo de alimentación, por tanto, estamos en el mismo caso. Alimentación procesada, encima con polialcoholes que no se absorben. Bueno, pues. Sí, ese tema de la alimentación procesada, el doctor James Di Nicolantonio, por cierto, puso un post donde decía que se llama en inglés The Big Con, la gran estafa. Nos han dicho que los sustitutos del azúcar son mejores que el azúcar mismo, o que también la sal es buena y la sal refinada resulta que es un tóxico, que es un gran veneno que tiene hasta aluminio y hasta el glutamato monosódico, que es un preservativo que hace que uno le dé adicción, y el azúcar también da adicción. O sea, que son drogas que nos han puesto a nivel de la industria alimentaria. Inclusive el azúcar pues produce adicción y entonces aumenta las ventas de las personas, ¿no? O cosas como el glutamato monosódico también, que hace que uno come unos Doritos y no termine, sino que se termina toda la bolsa, ¿no? Entonces, Sí. pero también todos estos sustitutos del azúcar que también sabemos que producen diabetes e inclusive hasta leucemia, y que son inclusive la sucralosa, pues se sabe que venía de un insecticida, que no sé qué, que en el desarrollo de un insecticida, que es un derivado clorado. Entonces, muchas de estas sustancias no son reconocidas por las bacterias intestinales y pueden entonces producir esa disfunción en el intestino que puede degenerar en intestino irritable. Pero ¿cómo influyen, Andrea, en el manejo del estrés y la nutrición en el intestino irritable y la intolerancia a la fructosa? ¿Se mejoran los pacientes? Mejoran muchísimo, claro. O sea, lo que sí que está ya en un montón de estudios es que el eje intestino-cerebro es importantísimo y existe, es real y está completamente relacionado el cerebro con el intestino. Entonces, es un círculo vicioso. Si hay estrés, se está produciendo un desequilibrio en la zona intestinal y por tanto empieza a haber una disbiosis. La barrera intestinal empieza a permitir el paso de sustancias que no debería, pero por otro lado, lo mismo, esto que genera en un paciente cuando empieza a tener síntomas digestivos, empieza a encontrarse mal, que genere ansiedad a nivel cerebral, estrés también, porque no se está encontrando bien. Entonces, esta relación es principal para tener claro que hay que controlar ambas cosas, que Sí, no se puede que solo. nuestro intestino, y perdón que te interrumpa, también se ha visto lo que hablas del eje intestino-cerebro. El intestino produce el 95% de la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y se sabe que muchos delincuentes tienen esa conducta agresiva por no alimentarse bien, e inclusive enfermedades psiquiátricas se han vinculado con la composición de las bacterias en el intestino, por déficit de micronutrientes, ¿no? O sea, que la manera como nos alimentamos y como vivimos influye en esa carga de bacterias. Aparentemente esa carga de bacterias esa carga de bacterias va cambiando, esa microbiota, Sí, constantemente. la microbiota va cambiando sobre todo en los primeros años, pero una vez que se establece, en principio se queda ya fija, ¿no? ¿Qué le afecta? Pues de nuevo, tipo de alimentación, estrés e incluso, sí, sobre todo en temas emocionales, es lo que puede hacer que se desequilibre. Bueno, los antibióticos que comentabas antes, ¿no? La toma de antibióticos muy continuada, ciertos medicamentos, hace que se desequilibre. Entonces, si es muy continuada esa toma de antibióticos o ese estrés, se, se cambia completamente y se queda ya más, por así decirlo, ¿no? Se queda ya desequilibrada y se queda estable en ese desequilibrio. Sin embargo, si es algo puntual, si es un estrés momentáneo o es una toma momentánea, ella misma vuelve a su ser y se queda como estaba al principio. Por tanto, sí puede cambiar y si cambia, normalmente, si es muy continuado, se queda ya desequilibrada. Si es algo puntual, es elástica y ella misma vuelve a su ser y se vuelve todo a equilibrar. Es importante lo que mencionas de que las bacterias intestinales sobre todo se forman en esa comunidad de bacterias porque somos más bacterias que humanos. Tenemos 10 veces más bacterias en el intestino que células en nuestro organismo y tenemos 100 veces más genes bacterianos que regulan
funciones de nuestro organismo, como la producción de ciertas vitaminas, la K, la vitamina B12, B5, B1, B7, ¿no? Entonces, inclusive ya se sabe que hay una relación con las enfermedades psiquiátricas, pero sobre todo a las madres que nos escuchan y a las mujeres que nos escuchan, es muy importante que el bebé nazca por parto normal, ¿no, Andrea? Según lo que nos has dicho, no es lo mismo un bebé cuando nace por parto normal, entra por el canal vaginal y se inocula de las bacterias buenas, ingiere las bacterias buenas de la mamá y eso va a dar la primera microbiota, comunidad de bacterias oral y luego la parte intestinal, porque si ese bebé no nace por parto, va a ser, si nace por cesárea, va a ser más difícil la digestión de la leche materna de su madre o de fórmula. No es lo mismo si el bebé consume leche materna, que además contiene alimentos para esas bacterias buenas, que a que consuma fórmula, ¿no, Andrea? Efectivamente, todo influye. Es cierto que no siempre se puede tener ni un parto natural ni poder darle de mamar, ¿no? Pero desde luego si se tiene la opción y las personas tienen que saber que es lo mejor, si tienen la opción es lo mejor para el bebé, desde luego. Pero Sí, bueno, aquí mi ahí ya papá, el doctor Giorgio Gabriele, él me comentaba que una venezolana, una investigadora, una bióloga, María Gloria Domínguez Bello, cuando los niños nacen por cesárea, pues vio la manera con una compresa con solución fisiológica que se coloca, agarra, toca los genitales femeninos de la madre y cuando nace el bebé, pues le coloca esa gasa sobre es la transferencia de la microbiota, la transferencia parcial de la microbiota desde los genitales de la madre, del canal vaginal, a la cara del bebé para que haya una restitución parcial, ¿no? Aunque sea, en efecto, cuando haya esa cesárea, ¿no? Pero también los cursos de antibióticos, pues obviamente se sabe que 20 cursos de antibióticos una mujer puede predisponerla para tener cáncer de colon, ¿no? Entonces es muy importante la microbiota. Entonces, ¿influirá la microbiota, Andrea? Y es conveniente hacerse un análisis completo de la microbiota y luego dar los probióticos personalizados. ¿Cuál es tu opinión? si la investigación ya estuviera tan sumamente avanzada, te diría que sí, que es la mejor opción, pero todavía no lo está. Entonces, hacerse un estudio de microbiota ahora mismo es carísimo y ni siquiera se tienen los suficientes estudios como para llegar a conclusiones válidas como para que el paciente sepa qué puede tomar y qué no, a nivel de probióticos. Entonces, yo más que un estudio global de microbiota, que por supuesto aquí ya tiene que decirlo el médico, ¿no? Pero yo más que un estudio de microbiota recomiendo las pruebas que te he comentado antes. Una prueba de intolerancia a la fructosa, una prueba de sobrecrecimiento bacteriano. Es así, aunque no sepamos qué comunidades estén en exceso, ¿no? Porque el sobrecrecimiento es todas las comunidades que hay de bacterias en el intestino, que cada una tendría que tener su número determinado, pues de algunas hay muchísimo más, ¿no? Pues, y sobre todo bacterias que pertenecen al intestino grueso y están en el intestino delgado. Por tanto, si ese tipo de pruebas ya salen positivas, para eso ya existe tratamiento y hay una mejora muy buena de síntomas y sí, sobre todo de síntomas. Entonces, yo no recomendaría un estudio completo de microbiota, sino recomendaría un estudio de sobrecrecimiento bacteriano, un estudio de parásitos, un estudio de cándida, un estudio de todas estas cosas que los médicos con los que trabajo son las pruebas que mandan y que realmente tienen tratamiento y con ese tratamiento se restablece la flora. Pero dar probióticos, como se estaba haciendo o como se está haciendo con el síndrome de intestino irritable, probióticos en general, no tiene ningún sentido, porque hay veces que sí que produce una mejoría en el paciente y otras veces no hace nada, porque a lo mejor la comunidad que le estás suministrando en ese probiótico él la tiene bien y es otra la que tiene alterada, ¿no? Entonces, es perder el tiempo. Sin embargo, teniendo este tipo de pruebas sobre crecimiento bacteriano, etcétera, ya hay un tratamiento, ese tratamiento vuelve a hacer que la microbiota esté equilibrada y eso hace que remitan los síntomas y que el paciente vuelva a estar otra vez sano, aunque tiene que tener en cuenta lo que hemos dicho, controlar la alimentación, controlar el estrés, porque si no,
todo vuelve a generarse. Si tiene esa La tendencia, prueba de, perdón que te interrumpa, de sobrecrecimiento bacteriano es también se mide con el hidrógeno expirado igual. Lo que pasa que el líquido, vamos, los polvos que se disuelven suele ser lactulosa. para el sobrecrecimiento bacteriano es la lactulosa. Eso es. Entonces, bueno, pues realmente eso es mucho más práctico ahora mismo y es mucho más seguro porque esa microbiota vuelve a su ser gracias a este tipo de tratamientos si realmente alguna de esas pruebas es positiva, ¿no? Por lo que nos están escuchando, todo lo que termina en osa es un azúcar, la fructosa es el azúcar de las frutas y junto con el sorbitol, que es un azúcar derivado del alcohol, con esa prueba, Andrea, dijiste la prueba de hidrógeno expirado, se mide la intolerancia a la fructosa, con la fructosa y el sorbitol o solamente con fructosa. Depende del laboratorio. Muchas veces es solo fructosa, otras veces es una mezcla. Realmente si hay mala absorción de fructosa, hay mala absorción de sorbitol y viceversa. O sea que básicamente tú indicarías una prueba de hidrógeno expirado, bien sea para descartar intolerancia a la fructosa con fructosa o sorbitol o el sobrecrecimiento bacteriano con la lactulosa. Eso es. Aparte de las otras pruebas de hongos, parásitos y demás, ¿no? Histamina, bueno, de todo. Pero Sería conveniente, y perdón que te interrumpa, en Venezuela teníamos esa práctica porque en los países en desarrollo pues existe por la parte de salud pública también hay muchos parásitos, ¿no? Y los niños ya teníamos como una tendencia de realizar como desparasitar a los niños, inclusive hasta preventivamente, ¿no? Es conveniente desparasitar a la persona para hacer una limpieza intestinal. ahí te hablo completamente desde mi opinión. Creo que no, que lo que hay que hacer es estudiar si realmente hay un parásito y tratarlo. Pero una limpieza como las que creo que me comentas, porque yo tengo bastantes amigos venezolanos, para mí es una invasión absoluta del intestino. O sea, ahí ya no estás solo eh, quitando los parásitos, estás desequilibrando absolutamente todo, ¿no? Estás invadiendo una zona que puede volver, si no hay parásitos, puede volver, como hemos dicho, al ser elástica, a su ser y que esa microbiota vuelva a estar equilibrada. Y si no lo está, habrá un tratamiento específico para ese parásito X que tenga la persona, ¿no? Pero así en general yo... Claro, yo pienso también que depende de dónde se encuentre uno, ¿no? Porque tal vez en España no es tan frecuente, no son tan frecuentes No, las no, no. parasitosis intestinales como lo puede ser en el África o lo puede ser, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Nosotros lo hacíamos de manera este, preventiva y ya vamos a contestar a las preguntas, que por aquí hay algunas preguntas de FBCA, CAJMMC. Pero en Venezuela sí hacíamos como desparasitamos inclusive de manera preventiva porque muchos niños eran Sí, portadores de parásitos, muchas veces Blastocystis hominis, que era como mensajero de que había alguna Entamoeba coli o algún protozoario, ¿verdad? Pero también por el agua, que el agua estaba llena de claro. tierra. También hemos hablado un poco de los azúcares polialcoholados. Por aquí también la señora Laura La Torre desde Venezuela, un saludo para ella, ya vamos a contestar su pregunta. También un poco hemos hablado de los azúcares polialcoholados y entiendo que hay un tipo de alimentación que es libre de estos azúcares polialcoholados que se llama la alimentación FODMAP, que ahora lo voy a poner aquí en el hilo de nuestro. Se mejoran los pacientes. ¿Podrías explicarnos un poco qué es la alimentación FODMAP y si funciona en los pacientes con intestino irritable? Sí. A ver, la alimentación baja en FODMAPs, bueno, son siglas en inglés que significan oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos, fermentables todos Y y polialcoholes, polisacárido, ¿no? ajá, y polialcohol, exacto. Y polialcoholes. Entonces, sí funciona, es una dieta que surgió en Australia precisamente para el síndrome de intestino irritable. Funciona porque realmente los pacientes con síndrome de intestino irritable reaccionan, como decía, por eso digo que me parecería muy interesante que a la larga encontrar una relación más cercana entre no absorber bien la fructosa y el síndrome de intestino irritable, ¿no? Pero bueno,
este tipo de azúcares fermentan, ¿no? Fermentan el intestino. Si el intestino ya está de por sí inflamado, irritado y demás, provocan los síntomas que normalmente estas personas tienen. Entonces, restringiendo absolutamente todos estos azúcares, las personas a nivel de síntomas mejoran muchísimo, muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que en la mayoría de casos no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se está tratando el problema real. Entonces, sí mejoran. De hecho, bueno, pues todo el tema de diarreas, estreñimiento o dolor abdominal, inflamación, desaparece. Pero si estás, por lo menos yo, llevando al paciente durante un mes, 2 meses o así, de repente, a la larga vuelven otra vez a decirte, no es que sigo otra vez de vez en cuando, no se me ha curado del todo, digo ya. Porque realmente el problema no era este. Esto se soluciona, por supuesto, pero el problema real no estaba ahí, ¿no? Entonces hay que tratar el problema. ¿Cómo? Con una alimentación baja en FODMAP, por supuesto, pero complementando con pruebas y con suplementos, porque la alimentación baja en FODMAP también es bastante estricta, ¿no? Y bueno, pues hacen falta suplementos para que una persona no llegue a déficit, sobre todo también en el intestino irritable y por tanto, ya digo, en la fructosa, al estar el intestino tan sumamente inflamado, ¿no? Y con ese sistema inmune ahí medio loco en esa zona, no se generan el butirato, ¿no? Y el propionato, por ejemplo. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta que ayudan a desinflamar, encima, como no se están generando, esa inflamación persiste. Por tanto, también hacen falta suplementos y cosas que ayuden a generar este tipo de ácidos grasos, ¿no? Bueno, entonces, realmente la alimentación FODMAP funciona, pero nunca es suficiente. O en general, no es suficiente. ¿Y los pacientes con intestino irritable mejoran, se curan? A ver, la palabra se curan, te diría que no. Si lo aprenden a gestionar, ¿tienen muchísima mejor calidad de vida? Sí, 100%. Pero curarse no, porque ahí está el factor detrás de o genética o estilo de vida o sensibilidad. La sensibilidad afecta mucho, ¿no? Puede haber una persona que con los mismos síntomas no esté sufriendo tanto como otra que de verdad por dolor, pero ahí ya influye la persona en sí, ¿no? Entonces, si aprende a gestionarlo todo, se cura si es que hay algún otro problema digestivo detrás, ¿no? Como decíamos, el SIBO, la fructosa, lo que sea. Gestiona estrés, gestiona alimentación, mejora todo. O sea, yo de hecho tengo vida normal, podría decir, pero claro, yo no me salgo en nada. O sea, no, muchas veces me preguntan, no, pero bueno, ¿y tú no has vuelto a probar o no has vuelto a comer cebolla? No, nunca. Un poco Pero como claro, que yo tengo una tener vida normal. conciencia, ¿no? Como que tener conciencia de con qué nos estamos alimentando, cómo manejamos el estrés, si estamos dando, manejamos las prioridades, si estamos entonces dándole más prioridades, por ejemplo, a que no pudimos sacar un préstamo en el banco, o que no pudimos completar el ingreso a la universidad, o que tenemos un jefe que nos regaña mucho, que estamos en el trabajo que no queremos, o que tenemos problemas con nuestra pareja, ¿verdad? O tenemos problemas con nuestra Sí, mamá o con nuestro papá, que vivimos en un sitio con nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad? Entonces, tantos factores que influyen también los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos también producen, hay una conexión dual entre el cerebro y el intestino y entre el intestino y el cerebro, ¿no? Y también de acuerdo a lo que comamos muchas veces, si comemos de noche y algo no lo digerimos bien, entonces pues todo ese tránsito, ese movimiento del intestino se tranca y tenemos hacia atrás reflujo y nos vamos a dormir a acostar y tenemos el ácido aquí y no podemos dormir toda la noche. Entonces hay una relación en todo lo que hacemos está conectado, ¿verdad? todo. Entonces hay que empezar a tener el mindfulness o empezar a tener la conciencia, que es un conjunto de cosas, la atención a cada una de las cosas que hacemos. Pues si dormimos, si no dormimos, no será igual. La persona que no Claro. duerme, supongo que el sueño tiene que ser reparador para el intestino irritable. ¿Cómo afecta la falta de sueño en el intestino irritable?
Muchísimo, muchísimo, pero un intestino irritable y un intestino que no lo parezca o que no tenga síntomas. El sueño influye. Justo además, lo he visto hoy en el perfil de una doctora que sigo, también lo estaba comentando, ¿no? O sea, te provoca un desequilibrio en la microbiota el hecho de no dormir. Entonces, ya de nuevo vuelve el eje y vuelves a tener problemas. Ya te levantas más cansado, tienes síntomas digestivos, etcétera. O sea, todo influye. Hay que llevar una vida equilibrada y saludable. Sí, Y lo que pasa que esta noticia a mucha gente le estresa, ¿no? Pero al final, yo siempre lo comento, nosotros nos estamos cuidando o nuestra intención es cuidarnos para, primero, poder cuidar a los demás, si es que es nuestra intención, y aparte, hasta cuando vayamos a vivir en la mejor, calidad de vida, con la mejor calidad la mayor posible. calidad. Entonces, Yo siempre he dicho que lo más importante es la calidad que la cantidad, ambas cosas también, pero si hay que elegir entre la calidad y la cantidad, pues definitivamente la calidad en todo lo que uno hace. Ya en el comentario final, para ir con las preguntas, que ya vamos para los 45 minutos, un poco yo antes, en la parte pediátrica, junto con mi padre también, pues le dábamos a los pacientes después del curso de antibióticos probióticos, ¿no? Pero luego que hemos tenido los eventos directos con el doctor Andrés Marcano Trujillo, especialista en trastornos del espectro autista, pues hemos visto que los probióticos realmente deberían ser personalizados. Estaba viendo una página en España que se llama Nutrición por Precisión, que a través de un examen de ese pueden determinar el equilibrio, no, debe ser a lo mejor muy costoso, no lo sé, pero pueden determinar el equilibrio entre las bacterias buenas, las malas y las que están ahí oportunistas y ver qué te falta y entonces hacer un probiótico o decir, bueno, te hacen falta las bifidobacterias, bueno, vamos entonces a darte un probiótico en base a las bifidobacterias, que es lo que te falta para tu organismo. Tú entonces has comentado que no estás muy de acuerdo porque es muy costoso. ese es el futuro, ese es el futuro. O sea, realmente los diagnósticos tendrían que ser así, pero todavía no está tan avanzado como para poder decir que, y aparte, claro, por supuesto, costoso, y no está tan claro todo, están investigando, es que es complicadísimo, vamos, yo conozco estudios aquí en España de personas que están analizando caso a caso, esta persona tiene estos síntomas y tiene diagnosticado esto y esto, y tiene las comunidades así, otra persona tiene esto, claro, hasta que se lleguen a conclusiones en estos campos, se va a tardar mucho, pero el futuro es ese, o sea, el futuro Sí, es lo que acabas yo de comentar. veía eso, que en España hay nutrición por precisión y que con un simple examen de heces, al tener cuál es el balance de tus bacterias intestinales, te dan un probiótico personalizado, ¿no? Eh, pero bueno, por supuesto, las funciones de la microbiota, la comunidad de bacterias varía muchísimo de país a país. Por lo menos en Venezuela se estudió en los indígenas que están en la parte sur de Venezuela, en el Amazonas, la Amazonía venezolana, que es la comunidad Yanomami, y se vio que son los que tienen una diversidad más amplia a nivel mundial, también como en África, ¿no? Y es que Pasteur decía que las bacterias son nuestras enemigas, pero resulta que Claude Bernard y los que estaban antes, pues se sabe que la vida viene de una bacteria, del proceso fermentativo. Entonces, ahora los estudios de la microbiota intestinal pues nos dan a entender que las bacterias son nuestras amigas y no son nuestras enemigas, que el niño que está en el campo tiene 400 veces menos asma y alergia que el niño que está en la ciudad, porque las bacterias están expuestas a la tierra, es todo terreno desde chiquito, y la vaca le lame la cara y se expone entonces al perro, y entonces los niños que tienen perro en su casa aparentemente tienen menos alergias, aparentemente, que los que no tienen perro, ¿no? Entonces, hasta tanto esa hipótesis de la higiene, de cuidarnos, de limpiarnos las manos a cada rato, es un tema de otro live, de otro directo. Sí, es tal cual. Pero vamos con las Tanto, preguntas. Perdón, me ibas a decir, Andrea, disculpa. no, tal cual, tal cual. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, se estudia tal cual, de hecho, en la universidad. O Sí, el sea, hecho obsesivo también ahora con esta pandemia de lavarse las manos a cada rato, cuando precisamente estamos con el exceso disminuyendo nuestro sistema de defensa, porque son las bacterias buenas, esa comunidad balanceada de bacterias son las que nos defienden a nivel de la boca, de la nariz, de los ojos, ¿verdad? De la piel, que es el órgano más grande,
del intestino. También los productos cosméticos que utilizamos tienen, y eso es un live que vamos a hacer con María del Mar Muñoz desde España, que está aquí presente, saludo para ella, los cosméticos sanos, ¿no? La importancia de tener cosméticos Claro. sanos en las mujeres principalmente. Yendo con las preguntas, la señora Raquel Reyes de Venezuela nos pregunta, ¿una persona con intestino irritable puede sangrar al evacuar por varios días? Eh, eh, Entiendo que sí, por supuesto. El problema es que tienen que ver cuál es el problema real. O sea, no es el intestino irritable. Como hemos dicho, el intestino irritable únicamente es que está inflamado, que hay una inflamación crónica y que las emociones y la alimentación le están afectando mucho más que a otra persona. Pero claro, no es un diagnóstico como para quedarse con él. Entonces hay que Claro, ver hay que hacer un estudio completo para llegar a esa conclusión, señora Raquel. Perfecto, aquí vamos a ver otra. Había una pregunta aquí del señor César Campos que está en Puebla, México. Saludos para él. Eh, ¿Me pueden repetir qué pruebas son? Bueno, por ahí le colocamos la prueba de hidrógeno expirado, ¿verdad? Con fructosa y sorbitol para la intolerancia a la fructosa y con lactulosa para descartar el sobrecrecimiento de bacterias que no deberían estar allí, ¿verdad? Vamos a ver aquí, FBKKJMMC dice, a mí me salió negativo el sobrecrecimiento con lacrimosa negativo, ¿será que es lactulosa? ¿verdad? Y me dio positivo sobrecrecimiento con fructosa y lactosa. No, no sé exactamente si tú No, puedes a saber a ver, qué se refiere ella o sí, él. no sé, el sobrecrecimiento bacteriano también se estudian los dos gases, como la fructosa, se tiene que estudiar hidrógeno y metano. Muchas veces aparece solo uno de esos gases, no es suficiente, no nos vale. O sea, puede que le hayan hecho solo el sobrecrecimiento bacteriano con hidrógeno, por ejemplo, pero él sea positivo en metano, pero como no aparece en la prueba, se lo han dado como negativo, ¿no? Entonces, es importante que aparezcan los dos gases. Si ya hay una curva sospechosa en fructosa, esa curva se va a ver claramente en el sobrecrecimiento bacteriano. Están completamente relacionadas las pruebas. Si tú nos puedes explicar lo que significa, por sus siglas en inglés, bueno, el SIBO, que es el Small Intestine Bacterial Overgrowth o sobrecrecimiento intestinal bacteriano del intestino delgado. ¿Qué es eso? Sí, lo que comentaba antes es un exceso de bacterias que realmente deberían estar en el intestino grueso y han superpoblado el intestino delgado, ¿no? No deberían estar ahí. Es básicamente eso. Entonces, claro, todos los síntomas y toda la no mejoría, por ejemplo, solo con una alimentación baja en FODMAP, puede ser precisamente de que está este problema. Estas bacterias que están en exceso en el intestino delgado Ujú. y dice entonces que deberían estar en el intestino grueso. Claro, ese exceso de bacterias que realmente son comunidades que pertenecen al intestino grueso, se han pasado al otro. Claro, y esas bacterias, cómo llegaron allí? Pues todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Muchas veces, bueno, una de las causas puede ser la propia forma del cuerpo de la persona, ¿no? Que haya algún recoveco más cerrado del intestino y que ahí se acumulen. Por eso siempre se puede volver a generar. Pero, vamos, A veces lo que no es... llama, que cuando pasa una bacteria de un sitio a otro se llama translocación. Locación es transportar de un lugar al otro, probablemente por vía de la sangre, vía hematógena. Eh, Te lo pregunto sin tener mayor conocimiento No, no. porque en los niños, bueno, cuando hay lo que se llama bacteriemia o hay presencia de sangre en presencia de bacterias en la sangre, emia en sangre, o translocación bacteriana es porque se han venido por sitios como la sangre, ¿no? Diseminación hematógena. Por ejemplo, una persona que tenía bacterias en la orina y a través del intestino, al colonizarse, se fueron a la sangre, ¿no? Que es Ya. la alcabala del intestino. No, esto realmente como el intestino grueso y el intestino delgado están conectados, vamos. Están conectados. Todo realmente se van un poquito hacia atrás y ya están, ¿no? Claro, por aquí vamos a ver la pregunta del señor César Campos, que pregunta desde Puebla, México. Saludos para él. ¿Hay algún suplemento que ayude a estos problemas del intestino irritable y demás problemas gastrointestinales?
Algún suplemento, ahí sí tendría que ser un médico lo que dijera, el que lo dijera, vamos, pero sin pruebas, para mí no tiene mucho sentido solo quedarse con suplementos, ¿no? Como digo, ahora mismo el síndrome de intestino irritable, normalmente a la persona se le da un probiótico y se le dice, no, tómatelo X veces al año y ya está. Y puede servirle o puede no servirle. Le Entonces puedo hay que ver realmente. decir como paciente que tuvo un tipo de intestino irritable como estudiante de medicina, que estuve muy ansioso por los exámenes y me hicieron pruebas de colonoscopia, que mi mamá que estaba presente lo sabe. Y bueno, aparte de haber tenido amibiasis porque tenía muchos nervios, mucho estrés, cuando voy a la isla de Aruba, que queda a 80 kilómetros de Venezuela, que es una isla paradisíaca, que pertenece a Holanda, las Antillas neerlandesas, o estado asociado a Holanda, se me quitó el estrés, se me quitó el problema intestinal, pero uno de los suplementos que he visto para el intestino permeable, que podría estar relacionado, que no lo hemos hablado, ¿no? Podría estar, cuando el intestino está permeable, el intestino delgado, esa barrera está abierta, pues pasan toda esa serie de tóxicos. Eh, Entiendo que la glutamina, que la L-glutamina, es algo que permite que se selle ese intestino, ¿verdad? Es un aminoácido, la glutamina, que lo hay como suplemento. Yo lo utilicé en pacientes con diarrea, en pacientes pediátricos. Realmente, voy a ser franco, no le vi, como dicen en Venezuela, el queso a la tostada, pues no le vi que realmente funcionara, ¿no? Que funcionara en pacientes pediátricos, pero está descrito la L-glutamina y entiendo también que hay un doctor que se llama Vincent Pedre que habla del intestino permeable, aparte de los probióticos, la quercetina, que tiene que ver con la cebolla. Por ahí, por cierto, hay una pregunta con la cebolla, ¿no? Sé que la quercetina, que también está en la alcaparra, las alcaparras también ayuda al sello del intestino permeable, probablemente ayude tal vez el intestino irritable, tendríamos que investigarlo, no lo sé. Sí, la L-glutamina seguro porque es una de los suplementos que suelen mandar. Y Sí, luego lo que comentaba antes, los ácidos grasos que nos están generando, ¿no? El butirato y el eprovionato, realmente, aparte de ayudar a la desinflamación, también están ayudando a esa barrera intestinal a cerrarse, como tú dices. Entonces, por lo menos, también se puede obtener desde la alimentación que se generen más de estos ácidos grasos para ayudar también a la barrera. aquí tenemos una pregunta de Nuria, por favor díganos de dónde nos escriben, supongo que es desde España. Nuria-T-B, tengo un niño de 9 años con intolerancia a la fructosa de hace 3 años, pero siempre tiene dolor en la zona abdominal. Todo dice y no tomar azúcar, con todo que no tome azúcar, probablemente. Puede ser que tanto pequeño tenga sobrecrecimiento intestinal bacteriano o puede tomar, está cortada la... No sabemos exactamente qué quiere preguntar, pero... Sí, que si puede ser sobrecrecimiento bacteriano mm, a ver, yo desde luego la recomiendo primero que la lleve a un médico que entienda, ¿no? De estas cosas y que crea en el sobrecrecimiento bacteriano, que es difícil. No es que no crean, es que no lo conocen, en general. por aquí... Pero Adelante, perdón. la recomiendo que vaya a un médico para que le estudien el sobrecrecimiento bacteriano, efectivamente puede tenerlo. Y aparte, puede ser que la alimentación que esté llevando no sea la correcta. Hay muchísimas versiones de dieta FODMAP en internet, 1000, todas se contradicen y a lo mejor a ella en el hospital o la que ha encontrado ella es una versión que efectivamente no le está terminando de ayudar al niño, ¿no? Entonces, primero, terminar con exámenes y segundo, revisar esa alimentación. Sí, yo creo que en ese caso, claro, ir a su gastroenterólogo pediátrico, si estuviera al alcance de hacer un análisis de la microbiota sería bien interesante. Este, y bueno, aquí Marjas, saludos para ella. Por favor, díganos dónde nos escribe. Dice, yo por ejemplo antes sufría de mucho estreñimiento y pasaba días sin hacer. Ahora como mejor y hago una vez, pero tengo muchos gases de los normales y otros que siento por dentro. ¿Cómo se soluciona? Igual, hay que hacerse pruebas. Hay que O sea, hacerse si la pruebas. alimentación le ha ayudado, es perfecto, pero lo que te decía antes, al final la alimentación no es suficiente siempre.
Claro, se hace Entonces hay que ver. lo que es la prueba de hidrógeno en aliento, hidrógeno expirado, que recomienda la licenciada Andrea Torres, para descartar intolerancia a la fructosa, descartar sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entiendo, Andrea, que si hay un exceso de bacterias malas en el intestino delgado, tú me has comentado que la única manera es a través, y yo lo supe también por gastroenterólogos pediátricos, es dando antibióticos tipo metronidazol. Sí, dependiendo del tipo de sobrecrecimiento que sea, si es de hidrógeno, si es de metano o ambos son positivos, hay un tratamiento distinto. Ese lo ponen los médicos, efectivamente el metronidazol es uno de ellos, pero pueden alternarse dos. Lo he visto en bastantes pacientes, ¿no? Dependiendo del caso. Y luego, aparte de esos antibióticos, que normalmente no son más de una semana, 15 días, siempre depende de lo que recete el médico, son 2 o 3 meses con antibióticos herbáceos y con procinéticos. O sea, es un tratamiento largo, pero bueno, consigue que se equilibre el intestino de nuevo, ¿no? La microbiota. Sí, porque el señor César Campos desde Puebla, México, nos pregunta, yo me hice la endoscopia hace un año y solo, solo en el diagnóstico salió una fuerte gastritis. Entonces, ¿cómo se puede tener o mejorar una buena microbiota? Eh, si realmente él no está teniendo, a ver, una gastritis ya, ya es un síntoma, ¿eh? Pero si no está teniendo los síntomas que comentábamos, desde luego alimentación, gestión del estrés, es imprescindible. Y después, por supuesto, si puede hacerse este tipo de exámenes y ver de dónde está viniendo eso, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero desde luego alimentación y gestión del estrés, de las emociones, de realmente quererse y cuidarse, que parece que ahora está muy de moda, pero es que es lo que nos salva, pues, pues todo eso hace falta, para Sí, que nuestra tener microbiota esté también. conciencia de su vida, ¿no? De cada uno de sus hábitos, cómo son sus hábitos y cómo mejorar sus hábitos y escuchar a su cuerpo y estudiarse, ¿verdad? E irse estudiando e ir viendo. Pero hablábamos de la L-glutamina como uno de los suplementos, la cuercetina, que también está en las alcaparras. Entiendo que también la pectina, pero no sé si algunas personas con intestino irritable, la pectina que está en las manzanas, ¿no? Si Hmm. podrán las personas, no sé, tú como paciente también y que experta en No, la el tema, manzana no. no se puede la manzana y Pectina no. la pectina aislada tampoco. La pectina no debería dar problema, pero la manzana en sí no, que va fatal. He escuchado también de una raíz que se llama raíz del malvavisco, pero no tengo mayor experiencia, que se llama en inglés marshmallow root. Bueno, a ver qué otra por allí, otra preguntita tienen por ahí. Recordamos que estábamos hablando de intestino irritable, intolerancia a la fructosa. Hemos creo que cubierto la mayor parte de las preguntas. Aquí le damos las gracias a todos los que se han unido. Y bueno, ya estamos. Marjas desde Guanajuato, México. Muchísimas gracias, Marjas, en _9. Y bueno, sí, el tema de la higiene, del exceso de higiene, que es un tema ahorita con la pandemia, que creo que una de las cosas que más ha subido en la pandemia, aparte, son los productos de limpieza. Los productos de limpieza y los desinfectantes, las acciones en la bolsa de valores deben estar muy altos y los productos descartables, GM y todo lo demás, no por hacer propaganda publicidad, deben estar altísimos, ¿no? Ok, Nuria nos dice aquí, desde España, ¿qué médico recomendáis en España, zona de Gerona o Barcelona, para la intolerancia a la fructosa? Sí, que yo se lo puedo comentar por privado, que me escriba luego si quiere, porque yo trabajo con dos equipos de médicos y bueno, yo desde luego son los únicos que puedo recomendar. O sea, son muchos años en este mundillo y todavía sigo buscando y sigo, pero no, por ahora no puedo recomendar a nadie más, ¿no? No me puedo fiar de otros. Puede escribirle aquí directamente a Malí-FODMAP, a la licenciada Andrea Torres, para hacer su consulta directamente, ¿no? Sí, el tema de la higiene, del exceso de higiene, eso va a ser tema de otro live y sobre todo por la visión, ¿son las bacterias nuestras enemigas o son nuestras amigas? ¿Nos hemos hecho amigos de la bacteria desde pequeños o más bien las hemos evitado y entonces son nuestras enemigas ya cuando grandes, ¿verdad? Pero tema de otro live, hemos cumplido la hora. No sé si tienen alguna otra pregunta más por allí, los que están presentes.
desde México, desde España, desde Estados Unidos, desde Venezuela. Muy agradecido a todos los que nos han acompañado, que sabemos que el cambio horario pues influye mucho. Aquí la señora Laura Barreto de la Torre, que a quien saludamos, me dice, ¿cómo sería cuando tienes muchos animales? Pues creo que es un poco eso, si has estado expuesta a los animales desde pequeña, si tuviste, naciste por parto normal, si tuviste lactancia materna, pues no va a haber problema. Y por supuesto cuidar a nuestras mascotas, ¿verdad? Y a los animales. Sí, sí, las personas que conviven con animales tienen menos tendencia, desde luego, a las alergias, ¿no? Exacto, exacto. Se ha determinado que si tenemos una buena comunidad de bacterias, la microbiota intestinal, si esa microbiota está sana, pues muchos procesos, pues nuestro equilibrio de colesterol, de triglicéridos, la producción de vitaminas, nuestro ánimo, nuestra sensación de bienestar, muchos problemas de ansiedad, depresión, inclusive de cuando está abierta esa barrera intestinal, problemas de autoagresión, enfermedades autoinmunes, problemas de la tiroides, problemas de articulares, dolores en la espalda, artrosis, cambio degenerativo en las articulaciones. Es el presente y el futuro la microbiota intestinal y bueno, estamos hablando con la licenciada Andrea Torre, que es experta en la microbiota intestinal. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues bueno, ya cumplimos la hora. Los invito por aquí también a las 7:30 hora del este de los Estados Unidos al Instagram Live con la doctora María José Navas, que vamos a hablar de alimentación ketogénica y sus beneficios, y próximamente haremos otros live también con la licenciada Andrea Torres, que le agradecemos su tiempo porque está corriendo, que también tiene unos stand-up comedies que pueden consultarle a ella y tiene también ese emprendimiento. Por aquí también Morela de Alonso, a quien saludamos, que está en San José, Costa Rica. Muchísimas gracias por conectarse, además cumpleañera hace poco. Y bueno, sin más, pues darle las gracias, Andrea, y por supuesto a A ti, nuestro mentor Ricardo Mendoza, sí. que creo que está en Argentina. Y bueno, invitarlos pues hoy a las 7:30 por aquí, también a los que tenga la licenciada Andrea Torres por Amalí-FODMAP y por aquí por Doctor Ítalo, Nutrición Cetogénica y sus beneficios a las 7:30 hora del este de los Estados Unidos, 8:30 hora Buenos Aires, y los que no puedan conectarse pues quedará grabado. Mil gracias nuevamente, Andrea. Muchas gracias, Y Itar. Encantada. seguimos trabajando y educando a las personas. Muchas Gracias. gracias. Que pasen buenas noches en España y en Europa y buenas tardes por Igualmente aquí los que por están en aquí. América. Gracias Hasta y que vaya luego, bien. bendiciones. Hasta pronto. Chao. Buenas noches. Bye.